Bueno, buenos días, un gusto saludarlos y muchas gracias por conectarse a este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hoy, como parte de la agenda del programa Educación, Tendencias y Tensiones, tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Bruno Rafael Costa Venancio da Silva, quien, en representación del Instituto Federal Río Grande do Norte, nos va a presentar el tema diversidad lingüística en la enseñanza de lenguas, a quien en breve presentaremos formalmente. También muchas gracias a los amigos y colegas que hoy se han conectado. También quiero presentarles al moderador de esta mesa virtual, el profesor Alejandro Parini, director de la Escuela de Lenguas y Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, a quien le cedo ahora mismo la palabra. Alejandro, adelante y muchas gracias por acompañarnos. La audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias, Estela. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Ciertamente muchas gracias al doctor da Silva por compartir esta presentación que va a hacer en unos momentos con nosotros. Y yo quisiera hacer, para que ustedes conozcan al doctor da Silva, leer brevemente su currículo. El doctor da Silva es doctor en filosofías, estudios lingüísticos y literarios, teorías y aplicaciones por la Universidad de Educación a Distancia en Madrid, España, con periodo de cotutela internacional en el programa de posgrado en estudios del lenguaje en las Universidades Federal de Río de Janeiro Norte. Es magíster en lenguaje y enseñanza por la Universidad Federal de Campiñas Grandes. Es experto en metodología en la enseñanza de lengua española por la FTC. Es también licenciado en español por el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande del Norte y desde el 2010 es profesor permanente en la misma institución. Imparte clases en los cursos técnicos en guía de turismo y eventos, además de los grados superiores en producción cultural, gestión deportiva del ocio y letras español. Tiene experiencia en sociolingüística y lingüística aplicada. Investiga los siguientes temas como la variación lingüística y enseñanza, interculturalidad y español para fines específicos. Doctor Silva, lo oímos y muchas gracias y bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, casi buenas tardes, ¿no? Es un gusto participar de este webinar con ustedes. Me gustaría agradecerles la oportunidad de hablar y de compartir un poco lo que he estudiado a lo largo de estos años de mi tesis, de mi doctorado. Y a mí me da mucho gusto porque les voy a contar primero algo muy personal, ¿no? El tema de la diversidad lingüística me interesó justamente por Argentina, ¿no? Porque cuando yo viví en Argentina hice un semestre de la universidad, un cuatrimestre de mi universidad. Yo estaba en el tercer periodo todavía de la carrera. Y es muy interesante que yo viví en Buenos Aires, en la calle Salta, en pleno microcentro, en una residencia de estudiantes que tenía 5 plantas. Y esta residencia estaba llena de colombianos, venezolanos, mexicanos, paraguayos, chilenos, gentes de todas partes y también gente de diferentes provincias de Argentina. Entonces yo tuve ahí de diversidad lingüística en el que yo pude contemplar, comprender, preguntar sobre diferentes formas de hablar, diferentes léxicos, diferentes gramáticas, ¿no? Y obviamente sobre la cultura de estas personas. Entonces, a mí me da mucho gusto hablar aquí que veo que no es solamente una red de cooperación de Argentina, pero como la invitación surgió a partir de Estela, que es argentina, ¿no? Me da mucho gusto porque todo eso empezó en Argentina, de alguna manera. Bueno, el título de mi charla hoy es Diversidad lingüística en la enseñanza de lenguas.
¿no? Y soy del Instituto Federal de Río Grande do Norte, que está en Natal. Natal es una ciudad que está en la costa noreste de Brasil, muy alejado de Buenos Aires. Estamos en la punta, ¿no? Más cerca de África y de Europa. Y la enseñanza de español, como estaban hablando, se hizo realidad en muchos lugares de Brasil a partir de una ley que desafortunadamente ya no está. Sobre diversidad lingüística en la enseñanza de lenguas, el profesor Alejandro Parine ya había comentado que mis temas de interés son la sociolingüística y la lingüística aplicada. Obviamente sabemos que la lingüística aplicada abarca otras ciencias, ¿no? Ciencias del lenguaje y de las humanidades, entre otras. Mi trabajo está centrado en la lingüística aplicada porque se refiere a la enseñanza de lengua, pero también porque pensamos en la democracia de las variedades, de que la lengua es mestiza, es cambiante, y la idea de una lingüística indisciplinar, mestiza, híbrida, se une muy fuertemente a la sociolingüística, que piensan que afirma que las variedades, que la variación lingüística es natural de todas las lenguas, que las variedades no deberían tener más o menos prestigios que una pronunciación o un uso gramatical es mejor o peor que otro. Entonces, mi charla va por este camino. Y también pensamos que el aprendizaje intercultural, es decir, la tolerancia hacia diversas culturas y formas de hablar diferentes y la comprensión de que somos iguales aunque seamos diferentes, es lo más importante. Es decir, fomentar la tolerancia y cuestionar etnocentrismos y prejuicios lingüísticos. Entonces partimos de estos, digamos, de este marco teórico para hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Y cuáles serían? Primero, ya que la variación normalmente en la enseñanza de lenguas extranjeras no suele aparecer, pues ¿cuáles son los problemas, ¿no? Para incluir la variación lingüística en nuestras clases, en el aula, ¿no? Este es un problema que tenemos que pensarlo, porque normalmente o elegimos la lengua de un lugar específico que tiene más prestigio que otros, o utilizamos una lengua más estándar, más general, incluso más artificial, que no está relacionada a un solo lugar, sino que tiene características pues más amplias, ¿no? Además, para responder estas preguntas, ¿no? De la pregunta del problema, podemos pensar si es un tema de interés en la formación de profesores de lengua. Otra cuestión es sobre los manuales o los libros de textos, ¿no? Pensemos si nuestros libros o nuestros manuales tratan la variación o si predomina alguna variedad lingüística en estos manuales. Y también tenemos que pensar cuáles son los criterios para insertar variantes lingüísticas, porque no todas las variantes son necesarias en el aprendizaje de lengua. Tenemos que pensar en criterios para insertar la variación. ¿Y por qué es importante, ¿no? Además de insertar variantes, pensar en qué momento aparecerá cada una de las variantes, ¿no? Es decir, pensemos en una planificación y una secuenciación de contenidos. En este caso, como yo soy de Brasil, pensemos estoy pensando aquí y les mostraré una propuesta para el contexto educativo brasileño, pero esta propuesta se puede dar en diferentes países del mundo donde se enseña lenguas.
Aquí tenemos un resumen que es un cuadro que yo investigué algunas universidades e instituciones de enseñanza superior del noreste brasileño, ¿no? Tenemos aquí el IFRN, que es el que yo trabajo. Tenemos también la UFRN y la UERN, que son de mi región, son las universidades federal y estatal, además de otras universidades, UFCG, UFPB, UFPE, UFBA, UFC, UFIS, UFAO, UFMA y UESP. Son universidades todas de noreste de Brasil. Hay por lo menos una de cada estado del noreste brasileño. Entonces, investigué las carreras de letras de español. Hay un documento que se llama PPC, que es el documento que nos muestra o que nos guía en Brasil sobre cómo es la carrera, cuáles son las características, qué objetivos tienen que alcanzar los alumnos, la historia de la universidad y de la creación de esta carrera de grado, además de enseñar también el currículum, ¿no? Las asignaturas que los alumnos tienen que cursar a lo largo de los 4 años más o menos, que es el tiempo para realizar la carrera. Entonces, todos los PPCs, todos estos documentos, que son los documentos de formación de cada de estas carreras de letras de español, es decir, la formación de profesores de español de Brasil, menciona la importancia de la variación lingüística para los alumnos, que serán futuros profesores de español. Sin embargo, solo 3 instituciones superiores, el IFRN, la UFCG, la Federal de Campina Grande, y la UFC, que es la Federal de Ceará, tienen asignaturas obligatorias sobre variedades del español. Entonces, es un poco incoherente que se mencione la importancia del componente variedades, sin embargo, no ofrecen asignaturas obligatorias sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces parece ser un poco incoherente el discurso de la importancia de la diversidad lingüística en la formación de los profesores y no ofrecer asignaturas para que los alumnos se informen y que tengan conocimiento sobre este tema, ¿no? Otro estudio que hemos realizado a lo largo de estos años de la tesis fue un estudio con 2 institutos federales, que uno es el que trabajo yo, el Instituto Federal de Río Grande do Norte, y el otro el de Roraima, que está en el norte de Brasil, justo en la frontera con Venezuela. ¿Por qué estos 2 institutos? Porque son institutos que ofrecen tanto la carrera de letras de español como también los profesores actúan en la enseñanza secundaria y técnica. Realizamos algunas preguntas a estos profesores y tenemos ahí un perfil bastante interesante, ¿no? Son 18 mujeres, 7 hombres, 20 son profesores nativos o no nativos, es decir, son brasileños, mientras que 5 son profesores nativos, especialmente de Argentina y de Uruguay. Y el número de las instituciones es muy diferente, ¿no? En el IFRN son 21 profesores, mientras que en la de Roraima son 4, porque el número de campus también son diferentes, ¿no? Hay menos campus en Roraima que en el Instituto Federal, que tenemos más de 20, ¿no? Una de las cosas interesantes que investigamos es que entre los hablantes no nativos, el español de España es el más elegido como la variedad que el profesor se identifica. El profesor, les hemos preguntado a los profesores qué variedad considera que hablan. Y 7 de los 25 dijeron que es la variedad del español de España. Bueno, podría ser del español de España la castellana, que es del centro norte de España, pero incluimos también las variedades andaluza y canarias. Aunque sabemos que normalmente los profesores eligieron el español de España por la variedad castellana, que es el modelo, digamos, de los medios de comunicación y de la enseñanza de España. Entonces, 7 de los 25 eligieron el español de España.
mientras que 5 eligieron el español austral o rioplatense. Pero ojo, 7 de los que eligieron el español de España, los 7 son brasileños. Los que eligieron el español austral o rioplatense, la mayoría eran profesores nativos, es decir, nativos o hablantes de herencia, hijos de argentinos, uruguayos o paraguayos, ¿no? Entonces vemos que en este caso que los profesores, bueno, no decidieron hablar esa variedad, simplemente nacieron en un contexto donde se hablaba esta variedad y es la variedad de su niñez, de su entorno, en fin. Solamente una profesora que era brasileña comentó que tenía la variedad rioplatense porque había hecho cursos en Argentina, incluso actualmente hace el doctorado en Argentina. 9 profesores sintieron que no tenían una variedad lingüística, que hablaban un español hablado por un brasileño. Es decir, un español más estándar, un español que se aprendió, por ejemplo, en un contexto educativo, escolar, académico, y no se sentían identificados con una sola variedad. Pero de los que se identificaron, la mayoría era de España y el número de otras variedades es muy bajo, es entre 1 y 2 profesores, ¿no? Y el número de profesores que han optado por la variedad argentina, de Argentina, Uruguay o Paraguay, que es la austral o rioplatense, la mayoría era nativos, ¿no? De esta variedad. Entonces ya vemos ahí que el español de España es, digamos, el español que tiene más presencia entre las variedades que se habla como variedad propia del profesor, porque la variedad del profesor tiene mucho impacto cuando se enseña, porque el profesor es el primer referente lingüístico que tiene el alumno. Pasemos a los manuales, ¿no? A los libros de texto. Mire, este es un estudio que hice con algunos libros publicados en Brasil por brasileños o por editoriales brasileñas. Son libros, son manuales que son adoptados por el gobierno, fueron adoptados por el gobierno brasileño y son colecciones que contienen 3 volúmenes, ¿no? Porque la secundaria de Brasil tiene 3 cursos escolares, 3 años. Entonces, cada colección pues tienen 3 volúmenes. Dentro de los volúmenes hice una investigación con los textos, tanto orales como escritos, y lo más interesante es que los manuales, ellos afirmaban en la guía didáctica, lo que aquí en Brasil llamamos Manual do Professor, la guía didáctica afirmaba que no había una preferencia hacia una variedad lingüística, que todas las variedades del español eran, digamos, podrían ser modelos de enseñanza para el alumno, pero lo que los números muestran es una preferencia hacia el español de España, porque de los textos orales y escritos que estaban ahí, 58 textos eran de España. Es el número más grande que había entre los países. 31 de Argentina. Argentina quedó en segundo lugar, podemos decir así, alejado de los tercero y cuarto lugar, que son Chile con 11 textos y México 10. Es decir, el número es bastante irregular, digamos. No hay una presencia equilibrada entre los países que hablan español en estos manuales. Bueno, de este manual, ¿no? Que es la colección del Cercanía Joven, el número se repitió en los demás. Siempre era un número muy parecido al que estamos viendo en este gráfico. Y intentamos hacer, pues, intentamos agrupar por variedades lingüísticas, ¿no? Enrique Sureña hizo una división del español, digamos, hispanoamericano en 5 grandes variedades, ¿no? La variedad mexicana y centroamericana, la caribeña,
la andina, la rioplatense o austral y la chilena. Cuando agrupamos este número de las variedades, tampoco es representativo por variedades, porque la variedad castellana o la variedad del español de España, si contamos con los textos de Andalucía, representan un 40% del texto o del libro. Es decir, casi mitad de los textos de la colección son del español de España y son libros producidos que se produjeron y por editoriales brasileñas. Es decir, no pensaron, por ejemplo, en el contexto que vivíamos, aunque la presencia del español rioplatense sí es bastante notoria, pero aún así vemos que hay la hegemonía, hay una hegemonía, por ejemplo, de Argentina frente a las demás variedades del español. Bueno, si vemos aquí, tenemos otro problema, ¿no? Seguimos con el libro Cercanía Joven y vemos otra cuestión que me parece bastante interesante. Es que la variedad aparece en el manual. No sé si ustedes están viendo en la parte inferior de las dos páginas que aparece un apartado que se llama El español alrededor del mundo. Ahí es cuando el manual decide enseñar un poco la diversidad léxica, es decir, de palabras del español. Y una cosa interesante es que España casi siempre es modelo para, el léxico de España casi siempre es modelo para presentar a los demás léxicos, ¿no? A las demás variantes léxicas. Por ejemplo, si vemos aquí el medio de transporte colectivo urbano, autobús, recibe nombres distintos en los varios países hispánicos. Guagua en Cuba, colectivo en Argentina y Bolivia, micro en Chile, buseta en Colombia, que ahí tenemos un problema porque buseta no se refiere exactamente a autobús colectivo o guagua, camioneta en Guatemala, camión en México, ómnibus en Uruguay. Entonces, la palabra que es la palabra, el léxico que se utiliza en España, que es autobús, o en el centro norte de España, porque en Canarias se utiliza guagua, es el modelo de referencia para que se presenten las demás variantes léxicas. Y lo mismo pasa con las prendas de vestir, que las variantes, si vemos ahí en el cuadro, en la parte de arriba, aparece la palabra pendientes dorados, y pendientes es una palabra muy poco utilizada en el mundo hispano, porque normalmente para lo que en portugués decimos brincos, no se utiliza pendientes en Latinoamérica, en la mayoría de los países, se utiliza aros o aretes, ¿no? Entonces, incluso palabras que son menos frecuentes en el español son modelos para que se presenten a otras palabras. Entonces, esto vemos ahí la hegemonía del español de España frente a las demás variedades del español, incluso en un contexto latinoamericano, porque estamos hablando de enseñanza en un país latinoamericano como es Brasil. Entonces vemos que un eurocentrismo en la enseñanza de español en Brasil. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del portugués como lengua extranjera, de un manual que utilizamos en el Instituto Federal para enseñar portugués a extranjeros, con la cuestión de los pronombres, ¿no? De tratamiento. No sé si ustedes lo saben, si alguien ha estudiado portugués por aquí, pero en Portugal la gente utiliza tú, mientras que en Brasil se suele utilizar mucho el vos, el você, ¿no? Como en Argentina se utiliza el vos y en España se utiliza tú, en Brasil solemos utilizar más você que tú, aunque algunas regiones también utilizan el tú en Brasil. ¿De acuerdo? Cuando se presentan los pronombres personales, en la primera unidad del manual, de este manual, no se presenta
las segundas personas, você y vocês. ¿De acuerdo? Y es un manual de español, perdón, de portugués brasileño, ¿no? Y, sin embargo, en los diálogos aparece el tratamiento de você en los diálogos. Entonces, es un poco incoherente porque si vemos ahí, dice, você tem un nombre diferente, ¿de dónde você es? Entonces, claro, el alumno que lo lea sin que el profesor lo explique va a pensar y qué es este você, dónde aparece. Claro, el manual en su segundo capítulo, estamos ahí en el primer capítulo, en su segundo capítulo, trata las formas de você como formas de tratamiento. Junto a señor y señora como las formas formales y você como las informales. Y ahí, claro, se explica que en Brasil el uso de estas expresiones considera bien más la edad de los hablantes y que en algunas regiones de Brasil esta forma es sustituida por tú. El você podría estar en esta tablita, en la primera tabla de conjugación perfectamente, porque es el pronombre preferido por la mayoría de los brasileños. Y es más importante para una persona que quiera aprender la variedad del portugués brasileño o las variedades del portugués brasileño, que no es única, que utilicen el você y no el tú, ¿no? Y ahí hablando de você y de tú, me parece interesante mostrar algo de un libro un poco antiguo, ya que estamos hablando siempre de Argentina. Aparecen ahí, por ejemplo, las conjugaciones de los pronombres personales del verbo ser, ¿no? Vosotros aparece sin ningún tipo de mención. Sin embargo, ¿dónde está el vos? Es el pronombre, digamos, es un pronombre de tratamiento mucho más hablado que la forma vosotros, que es única de algunas regiones de España, ¿no? Y ahí tenemos que algunas explicaciones que ustedes es comúnmente usado en el español de América Latina para reemplazar las formas vosotros y vosotras, es decir, vosotros y vosotras es modelo y quien reemplaza es ustedes. Y aparece algo que a mí siempre me ha chocado muchísimo, que es el voceo es un regionalismo para este manual, ¿no? Para el manual español para brasileños. Entonces, el vos es un regionalismo, pero es hablado por un montón de países, mientras que vosotros, que es hablado solamente en España y ni siquiera en toda España, aparece como pronombres personales sin ningún tipo de mención, que es más regional que el voceo. Entonces, tenemos ahí una imposición de un modelo lingüístico que ni siquiera retrata la realidad dialectal del español, porque obviamente vosotros es mucho más regional que vos, porque el vos, aunque mucha gente piense que se utiliza solo en Argentina, se utiliza en muchísimos países que son muy distantes de Argentina, porque hasta en el sur de México, en la región de Chiapas, se utiliza el vos. En Guatemala se utiliza el vos. En Centroamérica se utiliza el vos. En muchas regiones de Colombia, de Venezuela, se utiliza el vos. Entonces, obviamente, ¿por qué el vos es un regionalismo y vosotros aparece ahí sin ningún tipo de mención que es un rasgo regional? Porque el vosotros es un rasgo típico de España. Entonces, para solucionar estos problemas, mi directora, que es María Antonieta Nandión Herrero, propone un modelo de enseñanza basado para la enseñanza de español como lengua extranjera en este caso, basado en mezclar lo que es el español estándar con la variedad preferente más variedades periféricas. Esta fórmula, digamos, permitiría que el profesor enseñara los rasgos más comunes del español porque son los más rentables. Cuando hablamos aquí de lengua estándar, no estamos hablando ni de lengua de España y no estamos hablando de la lengua de las gramáticas o el español normativo. Estamos hablando de los rasgos más comunes del español, ¿ok? Y también se puede salpicar de
variedades, tanto la preferente, que es la que el profesor domina, la variedad que el profesor tiene más acceso, y también algunas variedades periféricas, es decir, muestras de variantes que son variantes, por ejemplo, que puede ayudar a que el alumno mejore su input, ¿no? Que mejore la comprensión oral de estos alumnos. Y aquí tenemos un pequeño modelo. ¿Cuáles serían las formas estándares, ¿no? del español en las segundas personas, ¿no? Del plural y del singular. Sería el tú, usted y ustedes, que se utilizan en todas partes. Mientras que el vos sería una primera variante periférica y vosotros sería una segunda variante periférica. O sea, las formas vos y vosotros son formas, obviamente, que son menos extendidas que las formas tú, usted y ustedes. Entonces, podríamos, por ejemplo, si somos profesores de español en Argentina, debemos enseñar tú, usted y ustedes, y podemos poner como preferente la forma del vos y enseñar también con menor frecuencia la forma vosotros, porque es importante que los alumnos sepan que existe a la segunda persona del plural vosotros, aunque no sea la más reforzada. Obviamente esta fórmula cambia si somos profesores de español en España, ¿no? Si somos profesores de español en España, pues las formas estándar serán las enseñadas, tú, usted y ustedes, y la forma vosotros también, porque es la forma del país, ¿no? De la más frecuente en el país. El vos se enseñaría, pero no sería la más reforzada. El tú sería más reforzado que el vos, obviamente, pero se puede enseñar también para mostrar esta realidad dialectal. Con eso lo que queremos decir es que tenemos que planificar qué contenidos de variación debemos enseñar de acuerdo con nuestro perfil de los alumnos, las necesidades, preferencias, expectativas, y también de acuerdo con el manual o con lo que nos exige el Centro de Lenguas, por ejemplo. Si pienso en mi región, por ejemplo, Natal no está en un contexto donde se habla español y está muy alejado también de algún país que habla español. Entonces, por ejemplo, enseñar español en Porto Alegre, que está al lado ya de Uruguay, de Argentina, el vos sería una variante preferente, pero no necesariamente lo sería en Natal. Podríamos establecer tanto el vos como el vosotros como variedades periféricas que se enseña obviamente, o si el profesor es un hablante nativo, como vimos, nativo, o que haya elegido la variedad rioplatense, la puede enseñar como preferente también. Entonces, es una fórmula que nos ayuda a entender que lo estándar es importante porque es lo que más nos une, pero que la lengua estándar no es la única que se debe enseñar. El estándar no basta, tenemos que enseñar algo más, ¿no? Y ese algo más serían las variantes lingüísticas, la variación lingüística, porque sin ella no podemos entendernos del todo, aunque el estándar nos apoya muchísimo y podemos con el estándar ya establecer una comunicación bastante buena. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios que yo establecí para seleccionar estas variantes para la enseñanza, ¿no? Yo he trabajado solo con variantes fonético-fonológicas y gramaticales porque con el léxico ya sería otro trabajo, otra tesis, demandaría mucho trabajo porque el léxico en español es infinito, es algo enorme. Entonces, uno de los criterios es cuanto más extendido, mejor. Y si está cerca del entorno geográfico de Brasil, pues mejor. Son los criterios que yo he establecido para Brasil, ¿de acuerdo? Claro, cada uno va a establecer criterios de acuerdo con su contexto de enseñanza. Por otra parte, que se acepten sus comunidades de habla, porque ese es un rasgo muy estigmatizado y le enseñamos a un alumno un rasgo bastante estigmatizado, pues puede que sufra prejuicio lingüístico, ¿no? De los hablantes de esta región. Por otro lado, la acomodación lingüística al portugués brasileño, que vamos a ver algunos ejemplos, es decir, el ceseo, por ejemplo,
para nosotros es mucho más interesante que la distinción por dos aspectos. Primero, el ceseo es más extendido que la distinción, ¿no? De los españoles de España, del centro norte de España, por ejemplo. Y además se acomoda muy bien porque el brasileño no tiene el sonido interdental. Entonces, claro, como el brasileño no tiene sonido interdental y el ceseo es mucho más extendido, es mucho mejor reforzar el ceseo en la enseñanza de español de Brasil que la distinción, por ejemplo. Otro punto interesante es que pensamos que primero hay que presentar la variación fonética, que es la puerta de entrada, digamos, a la variación, ¿no? Que es lo que vamos a percibir como diferencias fonéticas. Es lo primero que percibimos. Si dicen yo o yo, es lo primero. Y luego la variación, incorporamos más variación gramatical. Además, también pensamos que los rasgos conservadores, los que la fonética y la escritura están más próximas, se pueda mantener porque esto ayuda, ¿no? Si el alumno escucha y lee más o menos lo mismo, y sabemos que el español, muchas variedades del español tiene esta facilidad de que lo que está escrito se parece mucho a lo que se lee. Esto facilita el aprendizaje y ahí podemos incorporar las variantes más innovadoras con el tiempo, pero no que sean mejores o peores, pero es una propuesta didáctica que se puede cambiar también. Y por último, que sea perceptible por parte de los alumnos, es decir, no sirve de nada poner una variante que los alumnos no la perciban, ¿no? Tenemos un total de 69 variantes a lo largo de los cursos de enseñanza media. Ustedes ven el número de los fonéticos cae, mientras que el número de gramaticales sube a lo largo de los años. Y bueno, tenemos aquí algunos, aquí dice que mi conexión está inestable, pero no sé si me escuchan bien todavía o no. No sé si me pueden dar un... Sí, no, se escuchó, se escuchó. ¿Se escucha bien? En un Ok. momento está... Perfecto, como me avisó aquí. Bueno, aquí tenemos los rasgos que he seleccionado para el primer año, tanto fonético-fonológicos como gramaticales. Entonces, aquí los primeros rasgos fonético-fonológicos serían el yeísmo, el ceseo, la conservación de la S final, la conservación de la D final, articulación plena y tensa de la X, ¿no? Sabemos que algunos españoles pronuncian, por ejemplo, tasi, ¿no? Ceso. Entonces, esta articulación plena y tensa es más frecuente. Pronunciación africana de ch. Pronunciación predorsal, que es la más utilizada en Latinoamérica, por ejemplo, de la S y que se parece más a la S brasileña. Relajamiento de la J y G, GI, que es mucho más frecuente y se parece más a la que tenemos aquí en Brasil, de la R, ¿no? Que sería la J que ustedes pronuncian, el fonema de la J sería nuestro fonema de la R. La pérdida ya aparecería de la D final, la elisión y aspiración y asimilación de S, que es muy frecuente, la aspiración, ¿no? Que es muy frecuente en el español rioplatense. También aparecerían las pérdidas y debilitamiento de D, de B, de D y de G intervocálicas, porque es algo que se nota muchísimo, incluso por la canción de Alejandro Sanz, El corazón partido, y ya es un contenido que aparece en el primer año por los, tanto por adjetivos como por los participios, ¿no? Y mira, este rasgo que lo vamos a ver ahora, la pronunciación asibilada y a veces rehilada de R y del grupo TR. Como por ejemplo, uno de los rasgos que aprendí en Argentina en esta experiencia que comenté es que muchos argentinos no pronuncian rosa, pronuncian rosa, o no pronuncian ferrocarril, pronuncia algo como ferrocarril, ¿no? Los argentinos más del norte. Entonces, y no es un fenómeno exclusivo del norte de Argentina, sino de toda la región andina y de muchas zonas, incluso del español mexicano y centroamericano, ¿no?
y la pronunciación en la misma sílaba en sílabas distintas del grupo TL, por ejemplo. Y ahí como rasgos del primer año de gramatical tenemos tuteo, que sería el más frecuente, ustedes por vosotros, que sería más frecuente que el uso de vosotros. Hemos puesto el voceo rioplatense también como rasgo del primer año y vosotros. Claro, todo eso son pronombres personales, que es un tema que aparece en el primer año o primer curso escolar, obviamente. La posposición del posesivo es algo que también hemos decidido optar porque es mucho más frecuente en Latinoamérica. El futuro, a partir de la perífrasis ir a más infinitivo, que es bastante más utilizada que el futuro en español, el tiempo del futuro. El sufijo it y el pretérito perfecto simple o indefinido usado para acciones concluidas en el pasado, pero relacionadas al presente. Que una vez me corrigieron, la primera vez que fui a Argentina en 2006, yo había dicho algo como, ay, hoy he ido al cine. Y me dijeron, no, eso no se dice hoy fui. Y yo, no, pero la regla del PPC, vine con la regla en la mente, ¿no? De que si es hoy, el tiempo no ha acabado, usamos el pretérito perfecto compuesto, pero en la cabeza de este colega argentino eso no existía y era hoy fui en lugar de hoy he ido. ¿Ok? Esta era la secuencia del primer año, los contenidos del primer año. Entonces, no quiero gastar mucho tiempo hablando de todos los contenidos porque esto lo pueden consultar en mi tesis de doctorado. Pero, por ejemplo, hemos pensado en una secuencia de algunos contenidos por año. Por ejemplo, en la fonética tenemos el ceseo en el primer año, como habíamos visto, la distinción de S y del interdental en el segundo curso escolar y el ceceo en el tercer curso escolar, ¿no? Ceceo no es distinción. Ceceo es pronunciar todo, incluso las S, como interdental. Esto hay que aclararlo porque muchos profesores confunden lo que se habla en la mayoría de España del centro norte, que es distinción, con ceceo. Y no es así. Esto es distinción. Cuando se pronuncia casa, el lugar donde vivimos, y caza, matar animales, de formas diferentes, es distinción, no es ceceo. Ceceo es cuando se pronuncia todo como interdental. Y para la variación gramatical, pues como es un rasgo muy típico de Argentina y aunque digamos voceo rioplatense no es hablado solamente en el Río de la Plata, en el primer curso presentamos el voceo rioplatense, que es la forma más culta, que aparece más en las gramáticas, en manuales. En la segunda, la alternancia de voceo y tuteo en combinaciones de pronombre y verbo. Por ejemplo, tú querés, que es una forma muy común de Uruguay, ¿no? Del Montevideo, o vos tienes, que es común en algunos países andinos. Y por último, se presentaría el voceo en el tercer año, el voceo chileno y zuliano, que son formas ya que tienen otra conjugación verbal y que son utilizadas en regiones como mucho menos extendidas. Entonces, esta es la progresión que les había comentado, una secuencia lógica de contenidos. No presentar todo el voceo en el primer año, sino que salpicar al alumno de conocimiento sobre la lengua española, dependiendo del nivel de lengua que tengan. No me quiero pasar mucho de tema, pero tenemos algunas técnicas para enseñar estas variedades, como el input destacado, destacar en un texto, subrayar, negrita, lo que sea. Contrastar variantes, es decir, aquí tenemos hablantes que están utilizando tú y hablantes que están utilizando el vos. Comparación con la lengua materna, lo que les había comentado, que en Brasil se utiliza más você y en pocas regiones de Brasil se utiliza tú. Eso se puede hacer con Latinoamérica, ¿no? Con Hispanoamérica, que algunas regiones utilizan vos y otras utilizan el tú. Y la última, la explicación metalingüística, que sería básicamente explicarles, mira, aspiración es, pero sería la forma, por ejemplo, que yo no la utilizaría tanto porque a veces los alumnos no entienden los términos técnicos del lenguaje. Creamos un cuadro de utilización didáctica, que es una de esta propuesta. Entonces, las 69 variantes están dentro de este cuadro.
No les voy a leer todo eso, es solamente para que vean el modelo. Este es un modelo de la pronunciación asibilada del ferrocarril Rosa que les había comentado y del grupo TR, ¿no? En lugar de pronunciar tres, sería tres, ¿no? Contra, contra. Entonces aquí muestra en qué año estará, ¿no? Primer curso escolar, en qué variedades se utiliza este fenómeno, se habla este fenómeno, los Andes, Caribes, el resto, ¿no? Chile, México, Centroamérica, Costa Rica, se indica dónde se habla. Hay una explicación del fenómeno en la parte de justificación y también de cuándo incorporar este modelo. Y por último, este fonema, por ejemplo, esta variante. Y por último, tenemos siempre una muestra real de lengua, porque no nos sirve nada hablar de una variedad que no encontramos también, que tampoco encontramos su uso. Entonces tenemos ahí una muestra de Evo Morales, que era el presidente de Bolivia, ¿no? No estamos aquí haciendo apología política a nadie, solamente a la pronunciación de Evo Morales, que no dice Centroamérica, dice Centroamérica, no dice Correa, el presidente de Ecuador, dice Correa, o contra, dice contra, nuestros, dice nuestros. Entonces, como el tiempo está bastante corto, si quieren, no escuchamos el vídeo de Evo Morales porque les puedo mandar en mi tesis ¿no? Está el link, ¿no? Está el link también con la muestra, la transcripción. No sé si les parece si tenemos tiempo de escuchar Me parece que no, Bruno. No, ¿Sí? entonces adelantamos y ahí ustedes pueden ver que estos rasgos que hemos hablado, nuestros, Correa, contra, ¿ok? Y ahí, para concluir, vemos que muchos profesores no tienen el conocimiento o no percibieron este sonido en su experiencia a lo largo de su formación. Porque hicimos un test con profesores del estado del Río Grande do Norte y miren, este gráfico muestra que solamente un profesor cree que el sonido ferrocarril es general, 21 profesores creen que este sonido es dialectal, que existe en español, que es dialectal, pero la mayoría, 24 profesores, creen que este sonido no existe en español y que por lo tanto no lo enseñarían. 33 profesores afirman que no enseñaría este sonido a sus alumnos. Pero vimos anteriormente en el cuadro que es bastante hablado en el mundo hispano, es bastante frecuente. Como conclusiones, creo que es interesante seleccionar rasgos de variación para incorporarlos al momento de enseñar español, incluso en el contexto brasileño. ¿Por qué he puesto la asimilación de la R? Porque veo que es un sonido que no aparece en ningún manual, no hay explicación, muchos profesores no lo conocen o nunca lo han escuchado o no lo han reconocido, porque creo que todo el mundo, todos los profesores de español, hemos escuchado alguna vez a Mercedes Sosa y Mercedes Sosa utiliza este sonido. Entonces pongan atención también al español que habla Mercedes Sosa, porque ya asibila mucho las R's, ¿no? Las R's que conocemos que es el sonido más general. Entonces, es interesante que los alumnos puedan conocer estos fenómenos fonéticos o gramaticales a partir de su contexto de uso, es decir, el lugar que se utiliza, las clases sociales, si es un fenómeno oculto, popular, si se puede utilizar en registros más altos o bajos. No es hacer que el alumno sea un dialectólogo, un sociolingüista, no. Es para que ellos reconozcan y que puedan, si quieren, reproducir, es decir, que puedan utilizar en su output estas variantes. Y por fin, como ya les he comentado, es interesante retener algunas variantes por medio de ejercicios de reconocimientos, ¿no? Porque a veces
pasamos y no percibimos un sonido diferente, ¿no? Entender que la variación, es importante también incorporar la variación porque así entendemos que es un fenómeno común a todas las lenguas y eso minimizaría el prejuicio lingüístico, tanto en la lengua meta, en este caso el español, que les estoy comentando, como en la lengua, como en su propia lengua materna, porque, por ejemplo, yo vengo de una región que sufrimos prejuicio lingüístico del sureste y sur de Brasil, ¿no? Entonces, esto minimizaría, porque el alumno pensaría, si hay variación en el español y el profesor nos está enseñando esta variación, es porque nuestra variedad también es válida, también está correcta como las demás, ¿no? Y eso ayuda también en el conocimiento de la lengua estándar, ¿no? Repasamos la lengua general, lo que es más general, y por fin cuestionamos el etnocentrismo. Y lo que quiero decirles es, viva la diferencia, que es lo más lindo que tenemos de la lengua española y en todas las lenguas. Y muchas gracias, les dejo mi correo para que si quieren tener acceso a mi tesis o a algunos trabajos que he publicado, pueden escribirme y estoy aquí para dudas si es que tenemos tiempo, porque hablo demasiado. No, Bruno, muchas gracias. Sí, tenemos unos 8 minutos para preguntas que las pueden dejar en el chat si quieren. Yo, por mi parte, quería agradecerte por esta exposición tan interesante. A mí lo que me interesó, yo vengo de la sociolingüística, no de la lingüística aplicada, pero me parece muy importante articular la sociolingüística con la lingüística aplicada, porque esto que vos decías de la falta de representación de la variedad lingüística en los manuales, sobre todo el idioma español, que siempre ha tenido una trayectoria más normativa en cuanto a su uso, muy centrada en Europa, tiene que ver con eso, ¿no? Que no se toma en cuenta esto que vos decías, bueno, ¿qué es lo frecuente? Y para eso nos lleva al tema de los datos. No son percepciones nada más, y ahí cómo se articulan las percepciones con los datos duros, ¿no? Que es importante que el alumno sepa y que el docente también, o el futuro docente, profesor de español en este caso, también sepa que lo que yo percibo no necesariamente es la realidad. No, y además tenemos otro problema, es que muchos profesores que son, por ejemplo, nativos y también los no nativos, piensan que lo que emiten o un sonido, o sea, gramaticalmente, Exacto. es lo general. Y no Claro, saben que es un rasgo exclusivo de una variedad, ¿no? Esto también claro, pasa. claro. Sí, sí. Y a veces hay profesores que corrigen a alumnos con rasgos que existen en la lengua española. Entonces, por Claro, ejemplo, estos profesores que yo le comenté al principio, tal vez el alumno pronuncie, no sé, ferrocarril, el profesor le va a decir, mira, está incorrecto eso, no se dice ferrocarril. O si algún alumno, en lugar de decir muchacho, dice muchacho, que también es una posibilidad, no es tan frecuente como muchacho, la africada, la fricativa es menos frecuente, es del sur de España y del Caribe, básicamente, que es la forma que los brasileños pronunciaríamos, porque nuestra CH es fricativa, ¿no? Entonces el alumno, un profesor puede corregirle a un alumno y ahí no está del todo bien decirle, mire, está incorrecto muchacho, hay que decir muchacho. No, puedes decirle al alumno, mire, estás pronunciando muchacho porque es la forma que se acomoda mejor al portugués, a tu variedad, a tu lengua. Pero la forma más frecuente para que lo sepas es muchacho, aunque muchacho no está incorrecto. claro, Es claro. hacer un matiz para que no, Seguro, ¿sabe? claro, claro. Sí, 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 sí. Es que los Para que, diccionarios tampoco representan eso, porque también tienen un sesgo muy eurocéntrico, ¿no? Sobre todo diccionarios contemporáneos. Pero bueno, yo quería leer, muchos agradecen acá en el chat. Hay un comentario, se pasó, que dice, buenos días, dice, comentar, por favor, que la utilización del vos es muy utilizada en la parte sur de mi país, de la región de Tarija, dice, de Bolivia. de Dice, Bolivia, exactamente. sí. Ah, muy interesante la propuesta. También dicen, a ver si tenemos alguna pregunta, agradecen por tu presentación. Bueno, hemos tenido una verdadera clase, dice un participante. No sé si
Enhorabuena por la ponencia, Bruno. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, si tenemos dos minutos, no, tenemos 4 minutos por si alguien quiere plantear alguna otra pregunta que les parezca. Yo, Bruno, mientras alguien escribe algo en el chat, te iba a preguntar, vos dijiste que en estos cuestionarios que hicieron a profesores de español, los profesores que eran nativos, mayormente bueno, uruguayos o argentinos, decían que su variedad era o la más prestigiosa o la más, digamos, no sé si estándar, en algún momento en los gráficos que vos mostraste. Y mi pregunta era si esos profesores nativos de español, uruguayos y argentinos, que os mencionabas, estaban viviendo en Brasil o no, o estaban viviendo en Argentina y en Uruguay. No, los datos de los que hay dos investigaciones con profesores para que Sí. más claro, no, ya viste que tenían muchas cosas que hablar, entonces claro, hay dos estudios ahí. El primer estudio es con los profesores del IFRN y del IF de Roraima, ¿de acuerdo? En este estudio, los profesores, claro, los nativos, que son 5, son profesores nativos de países hispanohablantes que viven en Brasil porque aprobaron el concurso en el Instituto Federal y son profesores en Brasil, ¿de acuerdo? Claro. Son los profesores de esta institución. Muchos de ellos, yo creo que no estaba en el gráfico, pero una de las preguntas es si de estos 25 profesores, ¿no? Si sufrieron prejuicios lingüísticos, y un 40% afirmó que sufrieron o que sufrió prejuicio lingüístico. Y es muy interesante ver que aunque seas profesor, que el profesor es modelo de lengua, ¿no? De buen uso, entre comillas, del español o de su lengua materna, aún siendo profesores, ellos consideran que sufrieron prejuicio lingüístico. Entonces, claro, hay un estudio de Ana Berenice de la Universidad de Paraíba y de Tatiana, que fue mi directora de la carrera de grado, que muestra que algunos profesores argentinos cambiaban su forma de hablar en el momento de la clase porque creían que su español no era el modelo que debería representar en las clases. Entonces, obviamente, tú como profesor de español argentino puedes notar que tu alumno no necesariamente quiere hablar el español argentino, pero seguirás hablando tu variedad porque es tu variedad, tu forma de hablar, tu cultura. Puedes introducir otras formas de hablar sin cambiar tu forma de hablar. No necesitas utilizar el tú solamente porque ¿no? Puedes reforzar el tú con ejercicios, con audios, con lo que sea, pero no tienes que cambiar tu forma de hablar, porque tu forma de hablar forma parte de tu identidad, ¿no? Exacto. No, y eso iba a mi pregunta, porque vos habías mencionado en otro estudio, creo, que estos hablantes nativos, que creo que eran 5 de Argentina y de Uruguay, expresaban que su variedad era, no recuerdo si era más prestigiosa o estándar. Y mi pregunta esta, si vivían en Brasil, porque tal vez, también son pocas personas, no son 5 personas, pero el hecho de estar viviendo en otro país, está este tema de la identidad, ¿no? Yo soy un uruguayo que estoy viviendo en Brasil, o un argentino que estoy viviendo en Brasil. Soy un argentino, un uruguayo. Mientras que hace unos años atrás, hace como 15 años atrás, un estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina, hablante de español de Argentina, le preguntaba cuál era la variedad de español más prestigiosa. Y una inmensa mayoría, como el 80%, listaba primero española, la variedad española, y después colombiana. Es decir, el mismo argentino, en general, no consideraba que su variedad era la más prestigiosa. Ahora, que digo, ¿qué pasa si ese argentino está en otro país? Pues ahí se refuerza el tema de la identidad. Peor aún, porque te digo una cosa. Los brasileños tenemos prejuicios lingüísticos internos y tenemos percepciones como el español de Portugal o el portugués de Portugal es mejor que el nuestro, porque es la cuna del portugués, porque nos inventamos 1000 mitos y excusas para este etnocentrismo o este eurocentrismo, perdón.
Entonces tenemos esta idea también en el portugués, ¿saben? Entonces los prejuicios lingüísticos que tenemos en el portugués se trasladan a los idiomas que hablamos de alguna manera, ¿no? Y ahí nos hace pensar, hay un estudio de Irala, si no me equivoco, es de la Unipampa, ella hizo un estudio con futuros profesores de español, profesores en formación, y los profesores de la frontera con Uruguay, ojo, decían que el español de España era mejor, más puro, más bonito, mejor para ser enseñado que las variedades de Hispanoamérica. Y ojo, ella estaba en la frontera. Se supone que al estar en la frontera tienes que valorar pues el idioma que está al lado, el idioma del contacto, ¿no? De sus alumnos. Y no, los profesores consideraban que el español de España, casi Uruguay, era mejor que el español que estaban ahí del entorno. Entonces, claro, yo no creo que en mi estudio yo les he preguntado, ¿no? ¿Cuáles son las variedades que creen que son más prestigiosas? Todo el mundo dijo España o castellana o español peninsular, el nombre que ellos querían nombrar. Y aparecía en algunos momentos el español argentino y mexicano. No, casi no apareció el español colombiano porque creo que la idea de que el español colombiano es mejor, más puro, eso es una idea un poco más hispanoamericana porque el Instituto Caricuervo tiene mucho prestigio, lingüistas importantes de Europa llegaron a Colombia también, pero es una idea, un mito que circula en Hispanoamérica, ¿no? Pero nosotros consideramos, por lo menos en Brasil, que el español de rioplatense o argentino era prestigioso, pero no es un número tan grande como el que afirmó que el español de España era el más prestigioso. Y México siempre hablaban de las producciones, de telenovelas, de películas, siempre relacionaban al prestigio de México a los medios de comunicación. Claro. Bueno, Bruno, y tenemos la última pregunta acá para responder de manera breve para cumplir con la gente. Dice, con respecto a los sotaques del Brasil, para un extranjero que está aprendiendo portugués, ¿cuál de todos ellos podría ser el adecuado para aprender? Dice. Cualquiera, ¿no? Cualquier acento, sotaque, acento de Brasil puede ser modelo. Yo ahora estoy muy contento porque estoy enseñando, estamos en un proyecto nacional de enseñanza de portugués para extranjeros y justamente tengo un grupo de la universidad y obviamente mi variedad lingüística no es la más representativa de Brasil, no es la de los medios de comunicación, incluso sufrimos prejuicio lingüístico en mi región. Y, por ejemplo, cuando yo enseño, no sé si ustedes ya escucharon a brasileños, cuando dicen las palabras tía y día, no se dice tía y día en la mayor parte de Brasil, se dice chia y dia. No sé si ya lo escucharon. Yo pronuncio como en castellano, como en español. Yo pronuncio minha tía y o meu dia foi muito cansativo. Yo digo tal cual, cansativo, no cansativo. La mayor parte de Brasil pronuncia este sonido más africado de la T y de la D cuando se une a la vocal I o al sonido de la vocal I, ¿no? Leite en lugar de leite, ¿no? Pero yo digo que las dos pronunciaciones son válidas. Es decir, aunque la mía es menos frecuente o menos extendida, pero la mía es válida como la de las demás variedades del portugués de Brasil. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es mostrarle a los alumnos la realidad dialectal de la lengua que enseñamos para que podamos hacer un buen trabajo, para que el alumno elija su variedad, para que ellos sepan que en este caso las dos posibilidades son posibles, factibles y se puede valorar las dos, ambas. Seguro, claro, claro. No, sin duda. La lengua y la relación de la lengua y poder es latente, ¿no? Es lo que pasa con las variedades. No es solamente un tema lingüístico, son temas también de poder. Es porque son temas de poder, ¿no? ¿Seguro? Exactamente. La percepción que tenemos de una persona que dice, no sé, ferrocarril, que puede ser un sonido a veces estigmatizado en algunos lugares, no es que el sonido ferrocarril sea mejor que ferrocarril. Es la percepción que tenemos de las personas que pronuncian ferrocarril.
¿no? Claro. Es algo siempre que está fuera de la lengua. Nada de la lengua tiene que ver con prejuicios o mejores, peores, más puros, más clásicos. Siempre está fuera. Uh-huh. Bueno, Bruno, te agradecemos enormemente por compartir tu trabajo con nosotros y también agradecerle a todos los participantes que nos han acompañado en este mundo virtual. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a Gracias a ustedes. todos por participar. No, gracias a ustedes y disculpen que hablo demasiado, perdón. Pero si quieren, a alguien les puedo pasar el enlace del vídeo de Evo Morales para que puedan comparar esta pronunciación asimilada. Pero Mercedes Sosa, si escuchan las R's de Mercedes Sosa, van a ver que es buen ejemplo. Son un muy buen ejemplo para eso. Así que mejor escuchar a Mercedes Sosa, ¿verdad? Que a Evo Morales. Sí. Disfrutamos de su música. Bueno, muchas gracias. Agradecemos en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria al profesor Bruno Costa Venancio da Silva por su excelente exposición. Como dijo una participante, nos dio una excelente clase, y al profesor Alejandro Parini por su moderación. También agradezco a la audiencia que hoy nos acompañó por su tiempo e interés, y aprovecho para pasarles un aviso parroquial. La fecha de nuestro próximo webinar libre, que será el día 6 de octubre a las 12 horas de Argentina. Ahí vamos a incursionar en el tema de metodologías híbridas, un tema de mucha actualidad, y vamos a estar en compañía de la doctora Marisol Zipagauta Moyano, quien es especialista en educación y en educación virtual, que se va a conectar desde Bogotá, Colombia. Próximamente vamos a compartir los detalles de dicha reunión. Los invitamos a mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales. Es todo por hoy. Gracias nuevamente por la compañía. Feliz tarde y hasta pronto.